Hola a todos, muy buenas noches mis queridos felinos nocturnos. ¿Cómo la han pasado en estos días en los cuales no he subido absolutamente nada? Pues nosotros bien, aquí todavía, pues vivos, como quien dice, pues soportando, digamos, las cosas pues un poquito más, pues más lentas, si se puede, ¿sí? ¿Cómo les ha ido en estos días? Pues a nosotros, pues bien. Vamos a ver. Y aquí está nuestra querida sombra felina nocturna. Pues por lo que veo no está de muy buen modo, de muy buen humor, pero pues así son los gatos. Así son. Hola a todos. Hola. Pues aquí vamos a seguir contando entonces lo que son nuestras leyendas. Y vamos a continuar en este caso con una que es, aunque está chiquita, no por eso deja de ser una muy buena historia. Nada más vamos a contar unas cuantas, porque pues aunque la noche es larga, también es cierto que a veces como que el cansancio en estos días ha acentuado mucho, y eso es lo más extraño. ¿No se han sentido ustedes como que cansados, como que han tenido sueños muy extraños, como que sienten que sueñan y sus sueños son muy vívidos, como si de veras estuvieran ahí, o que su sueño no es reparador, de hecho se despiertan, se tienen que levantar y tal parece como que no han descansado, y que esos sueños que también a veces tienen, muchas veces no los recuerdan o les queda una sensación en todo el día de que algo ya vivieron, algo puede ser que de lo que estén haciendo ya en el sueño lo hayan visto que lo iban a hacer, obviamente pues lo están haciendo y cosas así por el estilo. No sé qué cosa hayan notado en estos días, aparte de tener un calor que parece como si fuéramos sucursal de los desiertos del Sahara o de los desiertos del norte del país, porque hace muchísimo calor y lo peor del caso es que es un calor seco, un calor que abochorna, y eso es lo que también a muchos no nos deja estar muy tranquilos y en paz, y por eso también tenemos un sueño todo el día que quisiéramos no tenerlo. Pero en fin, dejando de lado todo esto, todas estas situaciones fisiológicas que también pudieran representar algún tipo de cambio que se está viviendo a nivel planetario, pues vamos a continuar ya con lo que son en sí las leyendas de nuestro querido país, México. Sí, con el transcurso del tiempo iré contando historias de otros países, de otros continentes, y haremos de este canal pues un canal de leyendas de todo tipo. En fin, vamos a ver. Seguimos con las leyendas de Aguascalientes, ¿sí? Y la primer leyenda se llama El Callejón del Tesoro. Mi querida sombra felina nocturna, ¿estás listo? Sí, por lo menos, sí, ya te dije que sí. Está bien, está bien. Oye, no estorbes mi foto. ¿Y si la estorbo qué? Mejor me voy. Oye, no, ya me fui. Ay, bueno. Bueno, el Callejón del Tesoro. Pues bien, eran los tiempos heroicos de la villa de la Asunción de las Aguascalientes, y el pánico se había extendido por todo el pueblo debido al crujir de aquel coche fantástico que sonaba en pavorosa armonía con las pisadas de colosales caballos. El barrio se estremecía pensando en una nueva aparición que desplegaría su destino fatal sobre los incautos. El caso era que los vecinos, apiñonados dentro de sus casas atrancadas, esperaban con asombro aquel pavoroso ruido que corría todas las calles en las noches silentes y lunosas. Al sonar las 12 de la noche, el estruendo paraba en el callejón que se llamó después Callejón del Tesoro. El señor don Cirilo Castañeda,
era el que guiaba aquel misterioso coche acompañado de don Narciso Aguilar, quien acarreaba su capital desde un pueblo de Jalisco a la única casa y primera que se construyó en el referido callejón que aún existe con el número 13. El señor Narciso hacía a don Cirilo pasear en su coche por todas las calles de la villa, en noches de clara luna hasta la hora señalada para ir a parar a la casa de referencia. Fueron necesarios 3 años y 15 días para trasladar el enorme capital de aquel hombre. Muchos años después se oyó el ruido de aquel coche hasta que se fue borrando del ánimo de los vivientes. El tesoro fue sepultado, según decía, en la cocina que estaba junto al brocal del pozo frente a la puerta de la calle. Algún tiempo después se supo que Juan Chávez hizo desaparecer violentamente a don Narciso y se apoderó de aquel ponderado capital. El pueblo, que es el que tiene el imperio en esos casos, así llamó al callejón, el callejón del tesoro. Y hasta la fecha nadie nunca lo ha podido encontrar ni ha podido comprobar que hubo de tan gran capital. Vamos a continuar con las pequeñas historias de este poblado, de este gran estado, que es uno de los más pequeños, pero, en fin, y vamos a tratar la historia de los Plata. Y sabemos todos que la avaricia es una enfermedad incurable y con los años ésta se va agravando, mezclándose el sufrimiento de la muerte con la mayor alegría para los avaros que es morir abrazando su tesoro, si es que a tal posesión material, hecha con avaricia, con engaños, con dolor, con sufrimiento, con mentiras y con robos se le puede llamar tesoro o morir con alegría. Había en Aguascalientes una familia muy conocida por dedicarse a vender pan en el vecindario. Ellos eran la familia Santoyo. Ellos heredaron de su padre ese oficio. Los Santoyo eran 4 hermanos: José el mayor, Cayetana, Petronila y Dionisio. Ninguno de ellos se había casado, habiendo permanecido juntos toda la vida. Ya eran muy mayores y sin embargo trabajaban como hormigas y acumulaban plata, lo que hacían según ellos para pasar una vejez muy tranquila. Estos pintorescos personajes vivían en una casa de su propiedad, en la tercera calle de Eve, número 13. ¡Ay, qué casualidad con la otra casa! Su vivienda consistía en un ancho zaguán o portón, como le quieran decir, una pieza sin ventana a la calle, otra que hacía escuadra al oriente y una pequeña cocina donde estaba el horno en donde cocían el pan. Su especialidad eran las semitas de fiambre. No sé qué será eso, solo conozco las de Puebla. En fin, desde muy temprano, la casa de los Plata regalaba el sagrado y santo olor de la panadería. Los 4 colaboraban en hacer aquel exquisito panecillo que era un deleite y de muy buen tamaño. Las personas hacían cola para comprar las famosas semitas de fiambre, aunque también contaban con reparto a domicilio. José era el encargado de llevar todos los días el pan caliente a todos sus clientes. Se usaba en aquellos días los medios, reales y pesetas, que esta última equivalía a 2 reales, estamos hablando de monedas,
y los viejitos solo recibían en esta moneda el pago por su pan, que solo costaba 1 medio, o sea, 6 centavos. Así era la vida de los Santoyo, los que eran unos viejitos muy especiales. Ellas vestían muy elegantes, con trajes de la época, altas peinetas con incrustaciones de concha y plata, así como collares y aretes de reales y pesetas de plata, las que les gustaba lucir cuando salían de paseo. En su casa parecían gotas de agua, con vestidos muy limpios, almidonados sus delantales y sus grandes chongos. Don José también andaba impecable, camisa blanca con pechera de alforzas, planchada de almidón y el pantalón de charro con botonadura también de peseta de plata, cuando iba a presumir. Diariamente usaba el calzón plisado y con una camisa de acuerdo a la usanza de la época. Los 4 hermanos siempre andaban juntos. Lo mismo se les veía en la plaza que en la iglesia o sentados todos en el jardín del pueblo. Eran amables, afectuosos con las personas, pero nunca, jamás intimaban con nadie. No tenían amigos. Los Santoyo habían formado una vida muy privada, así como muchos que conozco actualmente siguen haciendo ese tipo de vida y está muy bien. Se decía que una vez llegó una persona de improviso y entró hasta la pieza en donde las viejitas estaban contando su dinero y Cayetana se aventó a la cama cuán larga era y gritando le decía: «Váyase, que se vaya, nadie puede entrar a la casa sin avisar. ¿Quién dejó la puerta abierta?». Pronto corrió el rumor de que guardaban mucha plata en su hogar, por lo que la gente dio en llamarlos los Plata. Los hermanos en verdad adoraban ese metal y gracias a su ahorro habían logrado reunir cerca de 10,000 pesos en plata, dinero que con frecuencia contaban. Ellos sentían gran satisfacción por lograr reunir ese capital. Era un pequeño tesoro. Los días pasaban y los Santoyo seguían acumulando su dinero, el que guardaban en una petaca. Un día pensaron que sería bueno enterrarlo en la pequeña huerta que había atrás de la casa, ya que sospechaban que la gente se había dado cuenta de que guardaban el dinero producto de la venta del pan. Los 4 hermanos se obsesionaron con el miedo a un supuesto robo. Por fin, cerca de un granado, cavaron un hoyo y guardaron aquella petaquilla de fierro. Los 4 hacían tertulia en la huerta. Sacaba cada uno su silla y se sentaba alrededor del arbolito. Platicaban, rezaban o se recontaban las leyendas que les habían platicado sus padres, que a su vez decían que sus padres se las habían contado y que asimismo ustedes, con el paso de los años, también contarán esta historia que a su vez yo les he contado. Los años pasaban y cada día los Santoyo eran más ancianitos. Murió Cayetana, la mayor, dejando el encargo a sus hermanos que cuidaran su parte, que no despilfarraran, recordándoles que la economía es la base de la riqueza. La muerte de Cayetana unió todavía más a los Plata, que seguían trabajando, haciendo el pan que disfrutaban los vecinos del barrio y llevando su misma vida ordenada, pero rayando en la miseria. Al poco tiempo, José sintió el llamado del Señor y fue a reunirse con su hermana Cayetana, que había fallecido meses antes. Y no soportando Petronila tanto dolor, murió al poco tiempo también, dejando sola a la hermana menor. Dionisia Santoyo no sabía qué hacer. No podía decidir nada, ya que los 4 lo hacían todos juntos.
se sintió sola en la vida, por la que aceptó irse a vivir a un lado de la parroquia en la casa de su sobrino, un sacerdote muy querido y respetado en el barrio por considerársele un santo. Poco tiempo estuvo en la casa del señor cura, ya que falleció de tristeza y soledad. La fábula que pasó de generación en generación fue que después de algún tiempo, la casa de los Plata también fue vendida por el sacerdote. Las personas que la compraron contaban que veían todas las tardes, sentados alrededor del árbol del granado, a los 4 viejitos, y que oían sus voces. Alguien les dijo que seguramente había un valioso entierro. Ellos no dijeron nada, pero pronto se les vio progresar. Al poco tiempo dejaron el barrio y se fueron a vivir de Aguascalientes a Guadalajara. Lo cierto es que los Santoyo se sacrificaron toda su vida por hacer un capital. Trabajaron sin descanso por lograr tenerlo y por gozar solamente tenerlo. Y otros, sin merecimiento, disfrutaron del tesoro de los Plata. Y aquí es cuando les dicen, nadie sabe realmente para quién trabaja, o la sentencia evangélica, no se puede servir a 2 amos a la vez, no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Ustedes qué piensan, mis queridos felinos nocturnos? ¿Lo dejamos con moraleja o lo dejamos sin ella? Total, este es un canal de leyendas, no es un canal moralizante, pero pórtense bien, no sean codos ni avaros. Si tienen la posibilidad de vivir, disfruten su dinero, pero también no sean mezquinos ni avaros. No sea que al final tenga yo que andar contando las historias aquí de ciertos oyentes de la sombra felina nocturna que acumularon dinero y al final se murieron. Bah, olvídenlo. Vamos a seguir adelante con nuestras pequeñas historias, porque estas sí están chiquitas, bueno, un poquito más largas, y creo que nada más les voy a contar otras 2, ¿sí? Porque sí están un poco más largas, ¿verdad, tigre? Y hasta el tigre ya se está quedando dormido. Ah, de veras, que ese siempre se duerme, ¿verdad? Tigre, hola, voy y me hizo caso. Y hasta me cerró los ojos. Quiere decir que me ama, me quiere, me adora, me venera. Así es. Este gato sí reconoce mi valor. En fin. Bueno, la siguiente leyenda se llama Los Caporales Ardilla y Comal. ¡Wow! Vaya, qué nombrecito, pero en fin. Vamos a ver. Ardilla, pues es lo que persigue mi gato cuando las ve. Porque aquí sí hay ardillas, aunque ya no vienen para acá, pero había una en un pino. Y pues eso fue hace como 15 años. Pero en fin, olvídenlo. Ardilla era un hombre robusto, de finos modales y por lo mismo querido de sus amos y señores. Su nombre era José Altamirano y Ardilla. Portaba siempre un buen traje de charro muy aseado y sobre todo se distinguía por su nobleza en el trabajo. El caporal Comal, de nombre Juan Manuel Espino, y le llamaron Comal porque en un propuso a sus amos que el fierro de los animales fuera un disco con una asa para que fueran distinguidos a gran distancia, lo que los patrones aceptaron sin réplica diciendo para sus adentros, será un verdadero comal, y de aquí que Espino fuera el caporal Comal. Nuestros hombres servían a los señores marqueses de Guadalupe. El primero se encargaba de la parte sur de las tierras y el segundo de la parte norte. Los 2 se tenían siempre al corriente en sus asuntos sin que la distancia lo impidiera, pues desde el cerro del Picacho al cerro del Pabellón se oían perfectamente. Para ellos tenían arreglados unos cuernos especiales, los que son bien conocidos entre los vaqueros, solo que estos tenían un alambre en forma de espiral y uno de sus extremos iba fijo a la parte aguda del cuerno, en donde tiene una pequeña bolita, y la parte que formaba el pabellón amplificaba tanto la voz
que podía oírse a muy largas distancias, y así, con ese aparato se comunicaban a diario sus planes de trabajo, como quien dice era el teléfono y después el WhatsApp de aquella época. ¿Qué año sería? Ya como 1800 aproximadamente, pues habla de marqueses, y ya desde el siglo XIX ya no hay marqueses aquí. Dicen que los animales de la hacienda iban disminuyendo a diario y en buen número, lo que al ser notado por Ardilla le causó un gran apuro, dando desde luego la noticia de los hechos a sus amos. Consideraba Ardilla: solamente hay una parte desprovista de vallado, que es desde aquí hasta Peñuelas. Completándolo hasta la división, se evitará la salida de los animales. Que se haga enseguida y lo más pronto posible, ordenó el marqués. Hoy mismo daré principio, y para mañana a la hora del alba quedará concluido. Le aseguro a usted que al canto de los primeros gallos lo recibirá su merced con agrado. A las 8 de la noche el caporal Ardilla se dirigió al Cerro del Picacho, al lugar acostumbrado para hablar con el comal y comunicarle el compromiso con sus amos. Eso es imposible y faltarás a tu promesa, aseveró el comal. Ardilla, desesperado allí mismo, hizo un pacto con Lucifer. Le habló ofreciéndole su alma a cambio del trabajo concluido, debiendo quedar terminado para antes del canto de los primeros gallos. Una voz de ultratumba se oyó y dijo: «Convenido, a la obra». Y se vieron desde luego legiones de demonios que a toda prisa cavaban la tierra de una manera alucinante. A la hora convenida quedó concluida la valla. A los 12 días el demonio regresaría a recoger el alma de Ardilla. Se acercaba ya el plazo y Ardilla se puso tan triste que la marquesa lo notó y preguntó con el acostumbrado cariño qué era lo que le pasaba. Ya antes tan alegre y ahora tan triste y pensativo. Dime tus penas, nosotros te ayudaremos en todo. Señora, respondió, es imposible. He ofrecido mi alma a Lucifer a cambio del vallado que se hizo, y dentro de 3 días se cumple el ofrecimiento y ya no estaré aquí. Si es así, José, pierde cuidado. Toma este crucifijo, póntelo al cuello y ya caminando dices: Ave María, y él te dejará en paz, tenlo por seguro. Enseguida, el caporal Ardilla comunicó también a Comal su pesar, y éste aseguró que nada le pasaría y que el diablo quedaría burlado. El caporal Comal rodeó todo el cerro de Pequeñas Cruces, y llegado el día, el diablo no podía acercarse al sitio convenido, por lo que desesperado lo espió y esperó a que saliera al campo para tomarlo desprevenido. Lo cogió con todo y caballo y se lo llevó por los aires. Acordándose Ardilla del consejo de su patrona, pronunció el llamado a la Santísima Virgen con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su fe y con todo el furor de su voz. Y el diablo no pudo sino arrojarlo con coraje, pero con tal fuerza que fue a quedar estampado en una peña llamada la Peña Blanca, la cual se ve desde la población. Dicen que a la fecha se nota su estampa, pero a pesar de todo el caporal Ardilla se repuso del golpe y burló al demonio. Y hay quien dice que murió en olor de santidad, por no decir en olor de satanidad, ¿verdad? Porque quien hace un trato con aquellos seres, pues, ¿qué puede tener en su alma aparte de desesperación? Acuérdense que quien hace un pacto con él, en el fondo, tiene bastante maldad en su corazón, si no, no pensaría siquiera en hacer tal trato ni tal pacto. Piensen en eso.
Como ven, mis queridos felinos nocturnos, así vamos pasando la noche en cuanto a algunas cuantas historias, ¿verdad, mi querida sombra felina nocturna? Sí, sí, sí. Wow. Oye, ¿qué pasa? Nada, nada. Bueno, está bien ya. Vamos a continuar con nuestra última leyenda de esta noche para ya retirarnos a dormir. A la rorro niño, a la rorra, ya. Duérmete tigrita y duérmete ya. Oye sombra, que cantas horrible, tú también. Gracias. Y la última leyenda de esta noche se llama El Encapuchado. La vida provincial hablaba todavía en las calles por boca de los pobres que declamaban oraciones en verso pidiendo una corta caridad, el paso del obispo ante el cual todos se descubrían y arrodillaban. Los sacerdotes vestían sus finas capas con toda libertad. Todos esperaban el toque de las 3 de la tarde, dada por la campana mayor de la catedral y de todos los templos. Todavía se arrodillaban las gentes en la vía pública y en el interior de las casas a rezar el Ángelus. Todavía se daba el toque de bacante y otros llenos de regocijo y entusiasmo cuando, al sonar de los badajos y el voltear de las campanas, era alternado armoniosamente en esta ciudad. Célebres toques de campana, el toque de consagración, el toque para elevarlas y otros extraordinarios, toques históricos que deberían recordarse y seguirse dando por su solemnidad. Estoy hablando de los toques de campana que todavía en algunas ciudades, en algunos templos, se llegan a dar. Los hombres cantaban en la calle los pregones que anunciaban sus mercancías. La raíz tatemada, la fruta de horno, los muéganos, las correosas, el alfajor, cosas que actualmente solamente conocemos los muéganos, porque todo lo demás sabrá el cielo qué carajo sea. Otros cantando el cante, y otros vestían calzón ancho, muy bien planchado y pisado, al igual que la camisa. Se veían simpáticos aquellos hombres. Su figura era una especie de farol valenciano. La vida fue por aquellos tiempos más activa y más culta. Eso creen, eso se dice. La gente en general vestía mejor. Asistía con frecuencia a las tertulias. Los hombres, a los platicaderos que tenían por distintos rumbos de la ciudad, a las representaciones del Teatro Morelos, a los pastores de la primavera y otros espectáculos. La ciudad tuvo muchos y aristocráticos moradores. Todos ellos se guardaban la más caballerosa amistad y cariño con las mayores demostraciones de sinceridad. Todo acontecimiento conmovía. Todo era fiesta. Todo era ruido en armonía que deleitaba. Y luego, como para imponer silencio a todo el bullicio del día, un hombre salía a diario por las noches a dar vueltas por fuera del jardín de San Marcos, revestido con un hábito de franciscano, capuchón puesto, linterna encendida en mano y en la otra una calavera, asustando de esa manera a todo el que encontraba. A las gentes de los alrededores se asomaban con espanto por las celosías de las ventanas y se hacían miles de conjeturas sobre aquel fraile encapuchado, desvaneciendo su medio con rezarle un Ave María, gracia plena, por su descanso eterno. Y la historia del encapuchado voló por el pueblo y el pánico se extendió. Los que solían pasar por el jardín al atardecer casi cerraban sus ojos, pues decían, ojos que no ven, miedo que no se siente. Así pasaba el tiempo hasta que un día, a uno de los leñadores,
de los que se instalaban en hilera con su puesto en la plazuela frente al templo, una extraña fuerza oculta le hizo enfrentarse al encapuchado, dándole un fuerte golpe en el pecho. A la vista del propio leñador, la visión se perdió en la puerta del templo, que esa hora se encontraba cerrado, dejando atónito, paralizado al valiente leñador. Días más tarde pasaba por ese mismo lugar un cortejo rumbo al Panteón de San Marcos, que en aquel entonces estaba en el arroyo del castillo. Quien iba dentro de la caja aquella era nada menos que Pedrito Herrera, el osado leñador que se enfrentó al misterioso espectro. Los años han transcurrido y con ellos la leyenda del encapuchado ha ido perdiéndose con las generaciones. ¿Y ustedes, mis queridos felinos nocturnos, qué creen que haya sido este encapuchado? Pues aquí dejamos por este día estas leyendas, que espero hayan sido de su agrado para pasar un poquito mejor, digamos, este pequeño encierro que tenemos gracias a aquel padecimiento que se ha extendido por todo el mundo. En fin, mis queridos felinos nocturnos, les deseo muy buenas noches. Yo espero que disfruten su velada, disfruten su descanso, y pues si tienen alguna leyenda, algún relato paranormal, no me vayan a salir como el escéptico Héctor Chavarría, un hecho para anormales, porque ya saben que ese señor era terrible. Bueno, pues si lo quieren contar, lo pueden contar aquí en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, como les dije, comenten en la caja de comentarios y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, Eric León Gatos Aires y la sombra felina nocturna, nos despedimos. Adiós, adiós, sombra, que ya me despedí. Está bien, está bien. Nos vemos, mis estimados felinos nocturnos. Muy buenas noches. Hasta la vista por esta vez.